no deja que circule. Esa sería la función principal del diodo y también es utilizado como protección por lo ya mencionado y también se puede utilizar como rectificador de señales. Su símbolo es el siguiente. Como mencioné, el diodo tiene dos terminales, uno llamado ánodo y el otro llamado cátodo. Después subiré un video explicando más acerca de este componente llamado diodo. La pila o batería es un dispositivo que proporciona energía eléctrica para alimentar cualquier circuito electrónico para que éste funcione. Su símbolo es el que se muestra en pantalla. Cuenta con dos terminales, una llamada terminal positiva y la otra llamada terminal negativa. Bueno, esos serían algunos componentes electrónicos activos que se utilizan en la electrónica. Los componentes pasivos son aquellos que no producen amplificación y que sirven para controlar la electricidad, colaborando al mejor funcionamiento de los componentes activos. Los elementos pasivos pueden ser resistencias, o también se le conoce como resistores, los capacitores o también llamados condensadores, los inductores que también se les conocen como bobinas. La resistencia o resistor es un componente electrónico que se utiliza en los circuitos para limitar el valor de la corriente o para fijar el valor de la tensión. A diferencia de otros componentes electrónicos, los resistores no tienen polaridad definida. Existen resistores cuyo valor puede ser ajustado manualmente, llamados potenciómetros, reostatos o simplemente resistencias variables. Los símbolos del resistor y del potenciómetro se muestran en la pantalla. Para este componente electrónico estaré subiendo un video donde explicaré más detallado acerca del resistor. El resistor cuenta con unidad de medida llamada ohms y está denotada con el símbolo omega. El capacitor o condensador es un dispositivo pasivo, utilizado en la electricidad y en la electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Los condensadores cerámicos no presentan polaridad, mientras que los capacitores electrolíticos sí tienen polaridad negativo y positivo. Su símbolo se muestra en pantalla. Cabe mencionar que existen otros tipos de capacitores, pero por el momento estos son los más utilizados. Para los capacitores en el Sistema Internacional de Unidades, se mide en faradios y se denota con la letra F mayúscula. El inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico o electrónico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Es algo parecido al capacitor, pero el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico. Su símbolo es el siguiente. Su unidad de medida es el henrio y se denota con la letra H mayúscula. Además, el inductor no tiene polaridad. Esos serían todos los componentes pasivos que se utilizan en electrónica. Un diodo emisor de luz OLED es un componente electrónico que emite luz cuando fluye corriente a través de él. Tiene dos terminales llamados ánodo y cátodo. El cátodo es indicado por un lado plano en la cubierta de plástico del LED o porque tiene una terminal más corta, y el ánodo es el que tiene la terminal más larga. Su símbolo es similar a un diodo normal, simplemente que este tiene dos flechitas que indica que emite luz. En polarización directa el diodo LED emite luz o enciende ya que deja circular la corriente. En polarización inversa el diodo LED no enciende ya que no deja circular corriente. Un interruptor es un dispositivo que permite abrir o cerrar un circuito. Los interruptores pueden tener dos o más terminales. Su símbolo es el que se muestra en pantalla. Un fotoresistor o fotoresistencia es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. De modo que no tiene polaridad y su unidad de medida es los ohms. Sus símbolos se pueden presentar como uno de esos dos. El propósito del parlante o del altavoz es producir sonido a partir de la corriente que fluye a través de él. De modo que convierta la corriente eléctrica en ondas sonoras. Su símbolo es el que se muestra en pantalla. Un SCR es un componente electrónico que posee tres terminales: ánodo, cátodo y una compuerta. La compuerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido. Mientras no se aplique ninguna tensión en la compuerta del SCR, no se inicia la conducción y en el instante en que se aplique dicha tensión, el tiristor comienza a conducir. El símbolo es el que se muestra. El SCR puede tener diferentes diseños, así que el que se muestra en pantalla como ejemplo es uno de ellos. El triac es un componente electrónico que tiene tres terminales ánodo 1, ánodo 2 y una compuerta.
Este funciona aplicando un pulso en la compuerta para activar el triac dejando pasar el flujo de corriente en ambas direcciones. Es muy utilizado para controlar cargas eléctricas que funcionen con corriente alterna, ya que como el triac es bidireccional deja pasar en ambas direcciones la corriente. El símbolo que se muestra en pantalla hace referencia a lo ya explicado. Bueno amigos, esos serían algunos componentes electrónicos básicos más utilizados en la electrónica. No olvides darle me gusta, suscríbete, comenta qué otro componente. Bien, entonces aquí tienen ya la explicación básica. Si es que no me entendieron a mí, pueden volver a revisar el video, igual que les indiqué hace un rato. El video va a quedar, el link del video va a quedar puesto en el grupo de WhatsApp. Eh, ya con eso creo que terminamos entonces sí, con eso terminamos la clase de electrotecnia. Entonces, vamos a continuar. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien con el tiempo. ¿Ya? Antes de continuar con lo siguiente, ¿hay alguna pregunta que me quieran hacer respecto a la clase de electrotecnia? Licenciado, el cuadrito donde decía tarea, esa va a ser la tarea de electrotecnia. Sí, básicamente esa sí sería su tarea. Necesito que completen ese cuadro y lo vayan completando de acuerdo a esta clase o al material que se les va dejando. Como les indicaba, la tercera tarea que está ahí, esa la completan revisando el material que se va a dejar al final. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Bien. Bueno, como estamos frescos, entonces vamos a avanzar directamente con la siguiente clase, que es la clase de instalaciones eléctricas de interiores. ¿Ya? El tema es relativamente interesante. Vamos a abordar lo que refiere a las canalizaciones y ductos en sistemas de instalación. Eh, Listo, ahora sí. ¿Ya? Bueno, arrancamos. Quiero que vean primeramente el fondo de pantalla que está puesto para esta clase. ¿Ya? Lo que ustedes están viendo en este instante, todos los tubos que son de color plateado, son tubos, son ductos de canalización para cables eléctricos. Como se pueden dar cuenta, todos los que estuvieron conmigo, los que estuvieron en el laboratorio, tantearon al menos, creo que la mitad del curso sí estuvo trabajando con esos tubos que ustedes ven ahí. Pueden distinguir las uniones, que son las mismas que utilizamos cuando estuvimos armando los cajetines allá en el laboratorio. ¿Ya? Pero adicional, hay unas cuantas cosas que quiero que se den cuenta aquí en esta foto, ¿ya? Eh, hay estos soportes que estoy indicando, ¿ya? Están cogidos con tornillos hacia el techo. Este de aquí está hecho debajo de una losa, ¿ya? Entonces, estos de aquí son soportes que también se utilizan para soportar toda esta estructura. ¿Qué más también se puede ver por allí? Están las uniones, no sé si se puede. Ya aquí creo que se ve más claro en este punto. Ya están las uniones que se utilizaban para empatar dos tubos de canalización eléctrica. Estos tubos, si bien no recuerdan, son tubos hechos de metal que tienen el objetivo principal de mantener segura la instalación eléctrica. Como les explicaba en estas pequeñas reuniones que teníamos en el laboratorio, uno de los principales objetivos de esta canalización es proteger el cable de intromisiones externas, o sea, si es que hay una cocina por debajo de esto, que el calor no le afecte, o si en el caso que hubiera algún desperfecto,
y llegar a ver un cortocircuito, ustedes saben, estos cables tienden a calentarse, podrían llegar a derretir la chaqueta plástica si es que no está correctamente dimensionado el cable. Un cable correctamente dimensionado, pensado en un lugar de trabajo en el que puede estar expuesto a altas temperaturas, siempre debe ser dimensionado con una chaqueta plástica que debe de ser a prueba de fuego, o más aún todavía, que no se nos vaya a producir humo, que es uno de los principales problemas en los casos de los incendios, que este cable, a pesar de que no prenda, que no se encienda en fuego, podría producir humo. Entonces, este tipo de protecciones adicionales aseguran que la instalación eléctrica que quede hecha va a asegurar, va a proteger a las personas que estén ahí, sea que sea un lugar de trabajo o que sea una vivienda, por ejemplo. Imagínense un cortocircuito en el que empieza a echar humo uno de estos cables y ustedes están durmiendo a las 2 de la mañana. El resultado podría ser muy, muy trágico. Y ese tipo de cosas se deben de tener presentes cuando se hace el diseño de estas instalaciones eléctricas. Básicamente, hay dos tipos de instalación en las que ustedes se van a especializar, que tienen que ser las de tipo industrial, de clase industrial, y los de clase doméstica. El que está en la foto es de clase industrial. Ya deben de intuir que los que son de PVC son los de clase doméstica. Bien, las notas que deben de tomar para esta clase. Tienen que elaborar un mapa conceptual detallando la clasificación de las canalizaciones. Primera tarea, digamos así. Segundo, detalla las ventajas y desventajas de los ductos de PVC y de los metálicos, lo que les explicaba hace un rato, ¿no? Los PVC que son para la casa y los metálicos que son para las industrias. Elabora una lista de elementos básicos de una canalización eléctrica con base en la información de los enlaces de la siguiente imagen. Bueno, esto de aquí lo cambié de orden, así que la siguiente imagen está casi al final. Los links, de la misma manera, los vamos a ver al final. También hay un video que sí lo vamos a pasar, que es un detalle de todos los elementos que se utilizan para hacer una canalización parecida a la que está en la foto de fondo. ¿Ya? Bueno, por concepto, dice que las canalizaciones eléctricas son los dispositivos empleados en las instalaciones eléctricas para contener a los conductores y protegerlos contra el deterioro mecánico y la contaminación. Deterioro mecánico, ¿qué tipo de deterioro mecánico puede haber en una casa? Bueno, las mismas vibraciones que se producen de los carros cuando cruzan por la calle, eso es un causal de deterioro mecánico. Otro causal de deterioro mecánico podría ser que alguna instalación que esté mal hecha podría pasar cerca de una puerta Lanford, por ejemplo. La puerta Lanford, ustedes saben que se abre y se cierra todos los días. Y podría ser que esté mal puesta o el cable esté expuesto a la puerta cada vez que se abre y se cierra. Entonces, este pequeño movimiento, a pesar de que el primer día, segundo día, la primera semana, no se note un desgaste del cable, pero estamos hablando de un trabajo constante de esta puerta de todos los días, y eso con el tiempo seguramente llegaría a poder dañar este cable. Entonces, una canalización de estas protegería de buena manera ese cable para no tener este problema a continuación, en el futuro. Y dice, y la contaminación, ¿qué clase de contaminación puede haber? Un caso puede ser como el que yo les explicaba, que abajo puede ser que haya una cocina. Recuerdo que alguna vez cuando trabajaba como proveedor en Hospital Naranjito, ya hace como 20 años, ellos tenían una cocina industrial, una cosa fantástica. Deben de imaginarse cómo debe ser cocinar para esa cantidad de enfermos. Y necesitan una cocina bastante grande. Bueno, en esta cocina tenía canalización hecha así en el techo, sin mayor cuidado, porque la estética me parece que no era una prioridad en esta cocina. Tenían algo parecido como lo que tienen en la imagen del fondo, ¿ya? Pero habían un par de cables que habían pasado por ahí que eran de una cámara de seguridad, que me imagino que por costos no le hicieron la respectiva canalización, así como está. ¿Qué pasó? Que cuando yo fui llamado para revisar esta cámara de seguridad,
La primero que me di cuenta, obviamente, era que la cámara ya no estaba funcionando. Y lo que pude percibir después de rastrear el cable desde el, el aparato para grabar las cámaras y la cámara en el camino, el cable estaba deteriorado. Y justamente estaba deteriorado porque estaba expuesto, no tenía su respectiva protección en la cocina y había que rehacer esta conexión. Se volvió a rehacer esa conexión. Ahora sí ya se le puso la canalización respectiva y me imagino que todavía debe estar trabajando la cámara, a menos que ya la cámara haya cumplido su misión. Yo la verdad es que ya hace ya algunos años que estoy desentendido del trabajo con instituciones públicas. Bien, y avancemos con la siguiente. Ya. Además dice que tienen la función de proteger a las instalaciones contra posibles incendios por arcos eléctricos en condiciones de cortocircuito, lo que les explicaba hace un rato. Doble trabajo, proteger al cable y proteger a la gente que vive del posible peligro del cable. Nuevamente les recalco, si un cable llega a cortocircuitarse o llega a empezar a producir humo dentro de una casa y no tiene esta protección, por supuesto nos puede llegar hasta matar si es que las condiciones son adecuadas para ello. Bien, bueno, por concepto, ductos o tuberías son cuerpos cilíndricos cerrados, diseñados especialmente para que los conductores pasen por su interior. ¿Ya? Un concepto básico de lo que corresponde un ducto o tubería. Si en algún momento alguien dice, oye, ¿qué es un ducto, una tubería eléctrica? Bueno, no, tal vez no se acuerden de este concepto, pero pueden describir exactamente lo que es un cuerpo cilíndrico. Es un tubo que es cerrado, por supuesto, está abierto por los lados, ¿no? Sino cómo vamos a meter el cable, ¿ya? Que está hecho para pasar cables por su interior. Bien, las canalizaciones se clasifican de la siguiente manera: por su forma de instalación, por su material de fabricación y por su forma geométrica. Bien, aquí están las actividades que les comentaba hace un rato. Vamos a pasar, creo que estamos con buen tiempo como para alcanzar a revisar los 3 videos. Y vamos con los 3 videos sin pasar tiempo. No, solo el último es el video. A ver. Ya, esto de aquí es un clip. Ya. Vamos a abrirlo. Ya, listo. Instalaciones eléctricas y residenciales y comerciales, canalización y cajas de conexión eléctrica. ¿Ya? Ahí pueden ver un tablero con canalización eléctrica hecha por todas partes. No sé si distinguen, están puestos cajetines de 4x4 por todas partes. ¿Ya? Hay con sus respectivas uniones, se utilizan bastante codos también aquí. ¿Ya? Es un tablero hecho para entrenamiento, donde que se pueden ver incluso las vinchas que se utilizan para sujetarlas contra la pared. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos parte de lo que ya dijimos en la clase. Quiero que revisen esto después. ¿Ya? Los objetivos que tiene esta ficha, digámoslo así: investigar, conocer, mostrar tipos de canalización que se utilizan en instalaciones eléctricas, residenciales y comerciales y sus respectivas aplicaciones. Investigar, conocer, mostrar los tipos de cajas de conexión que se utilizan en las instalaciones eléctricas y su uso y aplicaciones. Y comprender y aplicar el uso de canalización y cajas en la asignatura de instalaciones eléctricas, residenciales y comerciales. Bien, bueno, empezamos por los tubos de PVC, ¿ya? Que también los vieron el año pasado. Por supuesto, son menos rígidos que los metálicos. Se utiliza básicamente para las conexiones eléctricas dentro de las casas. Aquí en nuestro país también se utiliza bastante las mangueras de PVC, las mangueras negras que se utilizan para hacer las canalizaciones. Según me han indicado los que trabajan en la construcción, se utilizan más las mangueras que las tuberías. Una, porque las uniones entre estos elementos, como la manguera es flexible, no necesitan poner codos, no necesitan
ponerle aditamentos. Pero el detalle está en que cuando no se utilizan estos tubos de PVC correctamente, digamos un material que está hecho para eso. La manguera que se utiliza, la manguera que se utiliza es una manguera que está diseñada para riego, no está hecha para este tipo de trabajos. Bien, aquí están los diferentes tipos de tubería que hay. La tubería conduit, que es de las más utilizadas cuando se trata de instalaciones para casas, para comerciales, para empresas. Esta, esta tubería, como se pueden dar cuenta, es metálica, ¿ya? Y está también la tubería EMT. La tubería que ustedes vieron en el colegio es la tubería EMT. ¿Cuál es la diferencia básica? Que la conduit es una tubería que tiene rosca. Pueden ver, pueden ver que al final del tubo viene hecho una rosca. Incluso el tubo es un poco más grueso para poder soportar esta rosca. Hay una herramienta que se utiliza también para hacer estas roscas en caso de que haya necesidad de cortar el tubo por la mitad y se hace tranquilamente esta rosca y puede poner el accesorio para unir. Las uniones para este caso, como pueden ver aquí hay un tubo que está puesto ya una unión, también tiene rosca. ¿Ya? En cambio, las tuberías EMT no tienen rosca. Por cierto, también son más ligeras, son menos gruesas y utilizan las uniones que ustedes ya vieron allí en el colegio, que son estas de acá, que utilizan 2 tornillos por cada lado para asegurar y hacer presión y mantener segura sobre toda la instalación eléctrica. ¿Ya? Esta es la tubería plástica flexible, que también se puede utilizar para lugares bastante de difícil puesta de un tubo recto. Hay lugares que debido a que hay maquinarias, hay algunas otras cosas, es necesario tener esta flexibilidad. Esta tubería flexible también se puede utilizar dentro de las paredes en las casas, no hay ningún problema para utilizarla. Y aparte de eso también tiene la tubería acorazada y también es flexible, cabe recalcar eso. Esta tubería acorazada flexible yo la he utilizado bastante cuando se hace instalaciones dentro de paredes eh, hechas con tableros, tiene un nombrecito que no se me viene a la mente en este momento, ¿ya? Pero no son paredes hechas de cemento, digamos que son paredes huecas, en las que ya la pared está hecha y de pronto viene un ingeniero y dice, ¿sabe qué? Aquí necesitamos un toma corriente, acá póngame un interruptor, y el propósito es no destruir la pared. Entonces se puede mandar estas tuberías por ahí con algo de habilidad, se hace solamente el hueco para el cajetín y se jala el tubo así sea como esté. Es sumamente fácil, es bastante sencillo hacer la instalación utilizando esta tubería acorazada. Que es un poquito más cara, sí, efectivamente es un poquito más cara, pero se tiene que evaluar entre el hecho de comprar esta tubería, que es un poquito más cara, a el hecho de tener que tumbar una pared completa para hacer ese trabajo. Entonces, por cuestión de tiempo y por cuestión de dinero, a la larga, la tubería flexible es una magnífica alternativa. ¿Ya? Tenemos también la tubería IMC, que son para este tipo canaletas, también son externas. Están las famosas canaletas plásticas, como pueden ver ahí, son las que se utilizan por lo general. Yo lo utilizo bastante para las conexiones de internet, porque por lo general en las casas muy pocas personas el rato que están construyendo la casa le dedican un espacio para conexiones de internet y por lo general siempre hay que sobreponerlas por fuera y pegarlas a la pared. La ventaja que tienen estas canaletas plásticas es que vienen con un adhesivo, pero si algún rato se les ocurre trabajar con ese adhesivo, compren también una pistola de silicón, pero no de las que es para hacer manualidades, sino de las grandecitas. Por aquí no tengo una de estas. Hay unas que son tipo fusil, digo yo, en las que ponen un cartucho que es más o menos como de este porte, que está lleno de silicón, y entonces
Antes de pegarlas, le ponen este silicón que es mucho más fuerte que el adhesivo que viene en las canaletas, y el trabajo les va a quedar todavía para durar mucho más tiempo. O también, la otra alternativa es utilizar tornillos. Una vez que ya está pegada la canaleta, le pasan con el taladro y le hacen un hueco y le ponen tornillos para asegurar que no se caiga. Bien, están las canaletas ovaladas. Estas canaletas se utilizan bastante cuando no hay manera de pasar un tubo, una canaleta de otra forma por el piso. Idealmente, si tuviéramos necesidad de pasar algo por el piso, simplemente deberíamos hacer un hueco, hacer una pequeña zanja en el piso y pasar un tubo, pero resulta que la mayoría de los casos tenemos construcciones en las que hay baldosas, ya está encementado, entonces no se puede hacer ese tipo de trabajo. Y la alternativa más conveniente es la canaleta ovalada. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta canaleta? Que ustedes la posan sobre el piso y debido a la forma, en el caso que alguien llegara a pasar con el pie por ahí, el pie simplemente resbala de la canaleta y se evitan accidentes. Estas canaletas tienen un perfil sumamente bajo, casi no molestan, casi no estorban. Y digamos que es una alternativa rápida y relativamente conveniente para cuando tiene, por ejemplo, una isla de computadoras en medio de una sala. El día que hicieron las instalaciones eléctricas en esa casa o en ese local, a nadie se le ocurrió poner un tomacorriente en el piso, en el centro de ese cuarto. Entonces, hay necesidad de utilizar esta canaleta. Entonces, se pasa la canaleta desde un lugar donde haya electricidad de una de las paredes del local, se cruza la canaleta hasta el centro y ahí se puede poner una isla con computadoras para trabajar. Canalización tipo bandeja industrial. Esta canalización es una de las que más se usa en el área de telecomunicaciones. Yo esta de aquí la conozco más o menos desde el año 2000, cuando trabajaba como una contratista de CNT, y ahí era de verdad increíble la cantidad de cables que estos señores pasaban. Eran alrededor de unos 500 a 800 cables que pasaban por una de estas bandejas, y el propósito es ordenar todo este cableado y pasarlo de manera aérea. No sé si pueden identificar bien, se dan cuenta que esta de aquí es como una especie de riel de tren, pero está colgado sobre el techo. Esto de aquí es una vista del techo, es como que estuviéramos viendo para arriba, ¿ya? Y tienen esta especie como de rieles atravesados aquí, que es donde van posados los cables. Una cosa, pueden ver que los cables, ahí donde estoy apuntado, están amarrados por lazos de plásticos. Esto hace que se mantenga el orden y que en el momento de hacer un mantenimiento sea mucho más fácil perseguir o ir haciendo seguimiento de fallas. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos la famosa canaleta ranurada para sistemas de control automático. En realidad yo he utilizado esta canaleta bastante también para los cyber. Pero ¿por qué dice que es para sistemas de control automático? Ustedes han visto tableros de control, o por lo menos lo que quedaban de los tableros de control del año pasado, en el que se instalan algunas cajetinas de algunos contactores, un montón de cosas, ¿ya? Y no se sabe por dónde se va a tener que hacer un hueco a una canaleta para poder sacar alguna conexión. Entonces, el propósito de esta canaleta es que los cables todos vayan por aquí metidos, pero si la necesidad de sacar uno, simplemente se le hace salir por una de estas ranuras. Y ya con eso tenemos la salida del cable de una manera elegante, bien ordenada, sin ningún problema. ¿Ya? Y hay estas canaletas de acá, que son de tipo industrial, ¿ya? Estas sí son un poquito más, digamos, incluso estas son más difíciles de conseguir, ¿ya? Pero tienen un fin que es por un lado, controlar mayores niveles de voltaje. Son mucho más seguras para instalaciones donde se va a trabajar con
con conexiones industriales, con motores de alta tensión, con motores trifásicos, que esos están trabajando algunos con redes de 480 voltios, en los que se desea mantener mucho más el control de seguridad y tener la flexibilidad que tienen las canaletas ranuradas. Como pueden ver, aquí hay unos módulos que se pueden ir añadiendo y permiten hacer esta conexión en cualquier paso de la canaleta. Bien, vamos avanzando. Está, por supuesto, la canalización subterránea. Básicamente son tubos de metal pasados por debajo de la tierra. ¿Ya? Quiero que noten algo aquí. Aquí están haciendo una canalización aparentemente superficial, pero no es tan superficial. Ya cuando terminen esa obra, esos tubos no van a quedar tan expuestos. Quiero que vean la cajita que está aquí atrás. ¿Ya? Cuando terminen la obra, el nivel de la calle va a quedar al ras de esta cajita. ¿Ya? Y esto quedaría prácticamente como que fuera una alcantarilla. ¿Ya? Esto quiere decir que todo el sector donde ellos están parados va a quedar completamente cubierto con material, lastre, piedra y todo lo que necesiten para hacer una calle. ¿Sí? Bien, aquí tenemos algunas tablas de números de cables recomendados y con el número de la cantidad de cables que se van a pasar. Por ejemplo, por darles una muestra, aquí ya tiene hecho una muestra que va a pasar un cable 12, ¿dónde está? Aquí, cable 12, y nos dice cuántos conductores nosotros podemos pasar por los diferentes diámetros del tubo. Aquí nos dice que si queremos pasar 4 cables, número 12, deberíamos de utilizar un conductor de 3/4. Esa es la medida que deben de utilizar. Si van a pasar 8 cables de número 12, la recomendación es una tubería de 1 pulgada. Las numeraciones que están ahí son en pulgadas. Por acá viene otro, el cable 8, que es un cable bastante grueso. Si queremos mandarle 8 cables, nos dice, ¿sabe qué? Utilice la tubería de 11/4, casi 2 pulgadas. ¿Ya? Eh, por acá está el cable 1, que es un cable bastante grande. Por lo general se utiliza para conexiones de alta tensión, donde se requiere que la resistencia sea mínima. Nos dice, si vas a pasar, sí, con el de 8, si vas a pasar 8 cables, con cable número 1, tienes que utilizar uno de 3 pulgadas. Ya, señor Montoya, no se preocupe, aquí acabo de recibir su mensaje. No se preocupe que estoy grabando todo esto, ya cuando recupere, cuando tenga ya para recargar su teléfono, va a poder revisar este material, no hay problema. Voy a dejarlo grabado en el grupo, así que solo revisa, nomás vuelva a entrar donde se quedó y eso es todo. Bien, ya, no se preocupe. Bien, seguimos. ¿Ya? Aquí hay más tablas de datos acerca de de las tuberías que hay disponibles. Esta de aquí es basada en la norma mexicana, ¿ya? Ecuador tiene sus propias normas, por supuesto. En algún momento tal vez tengan tiempo para revisarlas, pero básicamente nos da ese tipo de información. La tabla que tienen aquí es una tabla incluso más especializada porque nos da los diferentes valores, mejor dicho, los diferentes tipos de tubería que se deberían utilizar dependiendo del entorno en el que se encuentra. ¿Ya? Aquí también nos habla de temperaturas, o sea, si en un sitio más caluroso, con temperaturas cerca de 90 grados, deberíamos de revisar la tabla en la columna donde están puestos para los 90 grados. ¿No? ¿Ya? ¿Ya? Las aplicaciones. Como pueden ver, la tubería de PVC o poliducto también que le llaman, se utiliza en casas y módulos didácticos, que es lo que ustedes deberían de trabajar y que vamos a asegurarnos que se puede hacer eso ya cuando regresemos todos a clase. La tubería conduit, recuerden que la conduit es la roscada, ¿no? Para el estacionamiento en un centro comercial, sí es una buena alternativa. Yo por lo menos no he visto un centro comercial que el estacionamiento le hayan puesto un tumbado o por lo menos un techo falso. Nunca he visto uno de esos.
y es una manera segura de hacer todas estas instalaciones. ¿Ya? Aquí hay otra aplicación, la aplicación de instalación de tubería flexible acorazada que se utiliza para conectar manejadores del aire acondicionado. Como pueden ver, la caja de control, estas cajitas que están aquí, tienen bastantes salidas. Entonces, hacer esto con tubo recto sería todo muy complicado. Entonces, aquí el que armó este sistema directamente utilizó tubo flexible acorazado para poder realizar el trabajo. Todos los tubos que ven ahí están pasando cables, posiblemente por el tamaño que tienen, 2, máximo 3 cables, es decir que son tamaño 14 o tamaño 16. Y en la parte de abajo dice aplicación de instalación de tuberías EMT en cajas de registro eléctricas de un enchiller en una maquila. Imagino que debe ser un taller, en una maquila o una nave industrial. O sea, nave no es que es un barco, sino es en un complejo industrial. Ya, o sea, un galpón donde que tienen fábricas. Entonces, aquí adentro deben de ir los medidores y cada uno de estos medidores controla un sector de esta planta industrial. ¿Ya? Avanzamos por acá. Tubería eléctrica flexible instalándose en un local para toma corrientes e interruptores para luminarias. Ya. Esto de aquí quiero que se den cuenta. Por lo general, nosotros en nuestro país acostumbramos siempre a programar, digamos, las tuberías de instalación eléctrica para cuando se está construyendo todavía un local. Se ponen los cajetines incluso ya antes de fundir una losa, o si van a hacer una pared antes de enlucirla, por lo general es que empiezan a hacerle las zanjas, digamos, en la pared, o si el técnico ya tenía la información de cómo iba a ir la canalización, incluso el rato que están pegando los ladrillos, ya van dejando de una vez el espacio para la canalización eléctrica. Pero hay veces en que no se puede hacer eso. Quiero que miren atentamente. Aquí es una instalación completamente hecha por fuera. ¿Ya? Podrán decir tal vez se ven feos los tubos así, pero estoy 100% seguro que es una instalación completamente confiable y por supuesto bien hecha. La otra dice, en todo sistema de canalización y cajas eléctricas, los accesorios son muy importantes ya que con ellos unimos, adaptamos, conectamos, empalmamos, como también las cajas eléctricas que las veremos a continuación. Básicamente aquí se ven los diferentes tipos de uniones. Por acá están las vinchas también que se utiliza para agarrar los tubos en el techo, en la pared. ¿Ya? Aquí hay codos. Por aquí vemos un cajetín 4x2. Por acá hay un cajetín 4x4. Aquí están las entradas para las acometidas eléctricas desde la parte de fuera de la casa. ¿Ya? Avancemos. ¿Ya? Por aquí tenemos las cajas de conexión o cajas de empalme también. Los que trabajaron conmigo el año pasado, pues recuerdan también que estuvimos jugando con estas cositas, que nos sirven para conectar los diferentes caminos o utilizar todas las posibilidades que nos ofrece este accesorio para poder interconectar nuestra red eléctrica a nuestro gusto o a nuestra necesidad. ¿Ya? Aquí hay otras cajas también, cajas de conexión plásticas utilizables en exteriores para tomacorrientes de iluminación y para conexión de registro para mejor estética o practicidad. ¿Por qué lo de la mejor estética? Si quiero que, si se dan cuenta, aquí tienen un enchufe, un tomacorriente, está desarmado, ¿ya? Por supuesto, el rato que ya ustedes lo completen de armar se va a ver de una manera estética, pero estas cajas, que es la que está en la parte de atrás, nos permite guardar todo eso y conservar esa estética. Las cajas que están aquí arriba, yo las he utilizado bastante, se pueden aplicar para, por ejemplo, alguien tiene un jardín, ¿ya? Y el jardín resulta que lo vamos a automatizar, vamos a utilizar irrigadores que se prenden a determinadas horas, que haya un control de luces, todo eso lo vamos a poner en alguna parte. Y resulta que tenemos un jardín tan hermoso que tiene algo así como unos 500 metros cuadrados.
de extensión. Entonces, es bastante grande. Entonces, lo que nosotros haríamos es poner todos estos dispositivos de control electrónico dentro de una de estas cajitas. Lo podemos, si queremos, hacer un poste, ponemos ahí la cajita, o hacemos un monolito, digámoslo así, donde nosotros podemos guardar, donde podemos poner la cajita, la empotramos, y ahí tenemos todos los controles a la mano disponibles para cuando nosotros deseemos hacer algún mantenimiento. ¿Ya? La caja de registro que nos dice acá, o de conexiones de empalme, esta caja específicamente es una caja de empalmes que también se utiliza para unir los diferentes cables de la conexión eléctrica que estamos haciendo. Bien, y que por acá también tenemos un módulo didáctico, por supuesto. No está completo, como pueden ver. Ahí tiene algunas cuantas boquillas. Están los interruptores, ¿ya? Aún no veo cableado, así que todavía no hay un uso específico de eso. Pero básicamente eso es un inicio, digamos, para poder hacer prácticas para las correctas instalaciones. Bien, en conclusión, toda instalación eléctrica residencial, los conductores alambres deben llegar de un punto a otro a conectarse por medio de canalización, ya sea superficial, suspendida, empotrada o subterránea, garantizando la integridad física de los conductores. Si somos buenos técnicos trabajando con instalaciones eléctricas, jamás deberíamos dejar un cable colgado en alguna instalación. Tiene que ir con una canalización para que sea completamente seguro, tanto para el cable como para las personas que vayan a trabajar ahí. Para saber el tipo de canalización o cuántos conductores colocar en la canalización, es necesario utilizar y calcular el número de conductores por medio de las tablas de tubería o canaletas. Cada fabricante tiene estas tablas. Es fácil conseguirlas a estas alturas en internet, o si no, se puede consultar directamente con el proveedor de todo eso. Con el objetivo de transporte, la cantidad necesaria de cables sin dañar dentro de la canaleta o la tubería. Tercero, Licenciado, en las instalaciones, dígame. eh, ahí de esta, ¿qué tenemos? ¿Qué otra materia tenemos después de esta? A continuación, no sé si vamos a hacer una pausa por este Estoy caso. preguntando y se cortó. Sí, vamos a hacer una pausa. Ya, déjeme terminar y le reviso, ya para no salir de esto. Es que nos toca con la tutora a las 9. Eso no es A las 9. 9. Sí. ¿Cuánto tiempo? Licenciado, ¿Es una hora de clase completa? yo creo que sí, porque el licenciado ya mandó el link para que entremos. Ya. Con esto Sí, a terminamos las de una 9, vez. a las Entonces 9. hacemos un paro ahí y tendríamos que retomar después de las 10:30. Sí, no, después de las 10:40. 10 y ¿Ya? 40. Sí, 10:40 sería para terminar con los chicos de tercero y retomo con ustedes. Bien, nos Ya. falta lo último y con eso terminamos. En las instalaciones eléctricas residenciales y comerciales, cuando se transportan cables a través de una tubería, siempre llegan a conectarse a un punto de conexión. Y para eso se utilizan cajas de registro, pero también los interruptores, tomacorrientes, luces, deben ir en cajas que han sido diseñadas para empotrarse en ellas, ya sea que vayan empotradas o superficialmente. Bien, con esto entonces estamos terminando. Es el fin. ¿Ya? Entonces, el material que todavía falta los voy a dejar ahí. En este momento pueden ir a la clase que están convocados y retomamos a las 10:40. ¿Perfecto? Ya. Listo, entonces nos estamos desconectando. Nos vemos a las 10:40.